Ser podcast. Desde algún lugar de Alemania, ahora nos contará cuál, está Marc Bassets, corresponsal del País en ese país. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Guten Morgen. Me han contado que has hecho una gira española, digamos, ¿no? Barcelona y Madrid también estuviste. Sí, estuve en Madrid, estuve en el estudio, me encantó estar ahí. No sé si estaba en tu silla, pero estaba sí. Muy bien. Sí. Un honor. Ahora estás en Riesa, creo, ¿no? Sí, estoy en Riesa, Sajonia, antigua Alemania Oriental, cerca de Dresden, donde este fin de semana se está celebrando el Congreso de la Alternativa para Alemania, que es el partido de extrema derecha alemán, y un partido, la verdad, muy pujante. Se fundó hace 11 años y bueno, hay elecciones alemanas el 23 de febrero y todos los sondeos, y desde hace meses, es curioso porque los sondeos no varían mucho, ¿no? Uno siempre piensa que van a cambiar las cosas en cuanto se acerque la fecha de las elecciones, pero sigue todo muy estable. La Alternativa para Alemania es segundo partido en el Parlamento alemán, y esto, bueno, desde el final de la Segunda Guerra Mundial es algo que nunca ha pasado, ¿no? Y un país que en esto es un poco parecido a España. Hasta hace una década no había un partido fuerte de extrema derecha, y nació este partido Alternativa para Alemania, y ahora, bueno, aquí está, siendo con más del 20% de expectativa de voto, y seguramente, como decía, será el segundo partido en el Parlamento alemán y el segundo partido con más votos. Sí, desde luego hace unos pocos meses no creo yo que el nombre propio más pronunciado seguramente en ese congreso sea el de Elon Musk. Seguro ya lo habrás escuchado varias veces, ¿no? Encima, Elon Musk, que ha apoyado a este partido, le ha hecho un regalo que están todos emocionados, ¿no? Porque el hombre más rico del mundo, amigo de Trump, miembro de la administración que entrará en funciones en unos días, diga y pida que hay que votar a Alternativa por Alemania, y después haga un diálogo, que lo hicieron el jueves pasado en directo en la red social X, que es propiedad de Musk, con Alice Weidel, la candidata de Alternativa para Alemania. Bueno, estaban emocionados todos, bueno, los dirigentes, los delegados, de haber tenido este apoyo, porque claro, hay que tener en cuenta que Alternativa por Alemania en Alemania está sometida a un cordón sanitario muy estricto. Es casi un partido apestado, a pesar de los millones de votos que tiene, que muchas personas lo votan, ¿no? Y resulta que a un miembro de la administración americana, amigo de Trump y tan poderoso, les dice que para él ni cordón sanitario ni nada, al contrario, piden de manera entusiasta el voto para este partido, y un poco ha removido la campaña, ha puesto nerviosos a los partidos, al resto de partidos, y ha provocado euforia en Alternativa para Alemania. De hecho, todo lo que vamos a contar hoy, todo lo que vamos a charlar hoy, tiene un poco que ver con esto que cuentas, ¿no? La irrupción de este personaje y de otros que están a su lado en la geopolítica. De hecho, empezamos con algo que está muy cercano a lo que acabas de contar. La canción, o es sobre piratas o sobre pescadores, una de dos, ¿no? Sobre pescadores de ballenas en Groenlandia, que cuentan cómo van hacia Groenlandia a pescar ballenas. Donald Trump no ha llegado todavía a la Casa Blanca, quedan unos días hasta el día 20, pero está dando mucho que hablar. Además tiene muchas ganas de llegar, por lo que ha dicho. De hecho, esta semana su hijo Don Jr.,
personaje del que algún día también tendremos que hablar un poco, Marc, ha visitado Groenlandia 15 días después de que su padre sugiriese que Washington debe anexionar ese territorio. El miércoles pasado, el primer ministro de Groenlandia viajó a Dinamarca para reunirse de manera urgente con la primera ministra danesa y con el rey Federico X. Parece que los daneses están nerviosos y que allí, desde luego, en Dinamarca y en Groenlandia, que es lo mismo, no se habla de otra cosa. Sí, Javier, cuando el presidente de la primera potencia mundial te dice que por qué no, que podrían anexionarse por las buenas o por las malas una parte de tu territorio, bueno, tienes tres opciones. Una es tomarte la broma y decirte que a fin de cuentas este señor, Donald Trump, es un bromista, ¿no? La segunda opción es alarmarte y entonces tú puedes movilizar a tu ejército para defenderte, que es lo que harías en realidad si fuese otro el que formulase estas amenazas tan directas, y prepararte para lo peor. Porque además Estados Unidos es un aliado que te está, o que puede atacarte, y Dinamarca siempre ha sido muy, muy leal con Estados Unidos. Y la tercera opción es pararse y pensar, ¿qué quiere? ¿Qué pretende este hombre con esta bravuconada, con esta amenaza? Y a este hombre, a Trump, ya empezamos a conocerlo un poco, ¿no? Yo siempre me lo imagino a Trump como un personaje de una película, ¿sabes?, de Scorsese en Nueva York de los años 70, negociando, cuando él era constructor inmobiliario, el precio del cemento en Queens con los proveedores, ¿no? Y Trump primero empuja, intimida, humilla, lanza amenazas descabelladas que quizá nunca serán realidad. Y después, solo después, es cuando empieza a negociar. Pero ya te has desequilibrado. Y aunque no realice nunca la amenaza, conseguirá al final mucho más de lo que tenía al principio. Es verdad que esa es la estrategia, y en el caso de la geopolítica el ejemplo que has puesto es bueno, porque México, por ejemplo, ha optado por esa primera opción que tú dices, que es tomarse la broma, ¿no? Cuando le ha propuesto cambiar el nombre del Golfo de México al Golfo de América, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dicho que entonces deberíamos llamar a Texas el México americano. En fin, broma o no, es verdad que intimida en primera instancia. En el caso de Groenlandia, a pesar de las amenazas explícitas de ese futuro presidente de Estados Unidos, Bruselas ha mantenido un discreto silencio, porque dicen que es un escenario muy hipotético. Insisten en su intención de reforzar relaciones transatlánticas, que es una manera muy discreta de mantenerse callado. Europa olvida que el Trump de ahora además es más imprevisible que el de la primera legislatura, cuenta con más experiencia geopolítica y, como decíamos ayer, quizá también por una cuestión de edad, le da todo igual. Sí, y ha sido llamativo y significativo este silencio de Europa, porque la idea, y se entiende, es no caer a las provocaciones. Ya juzgaremos sobre la base de los hechos y no de las fanfarronadas. Pero también me ha llamado la atención una de las excepciones a este silencio, que ha sido precisamente la del canciller alemán Olaf Scholz, que esta semana hizo una declaración solemne, muy breve, de unos 3 minutos, pero para recordar que las fronteras de los países son inviolables, ¿no? Y él decía, esto incluye las fronteras del este y del oeste. Se refería a Rusia. Lo que es válido para Rusia con Ucrania, no se pueden invadir países, no se pueden vulnerar fronteras ni ignorarlas. También vale para Estados Unidos con Groenlandia. Había algo de electoralismo en lo que dijo Scholz, porque está en campaña y plantar cara a Trump, bueno, no le va mal, pero al menos indica que estas amenazas no provocan indiferencia y bueno, es una señal también a Washington de que Europa hay inquietud y que no se quedará callada. Vamos a incorporar a la conversación al periodista danés Kasper Klock. Es freelance, colabora con varios medios daneses, tanto de prensa como de radio. Nos atiende hoy desde Barcelona. Kasper, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. No es la primera vez que Estados Unidos pone sus ojos en Groenlandia, ¿no? En el 46 ya intentó comprar la isla, como hizo también años antes con las Islas Vírgenes, por ejemplo. Efectivamente, en el 46 hizo una propuesta de comprar Groenlandia por $100 millones. Dinamarca dijo que no. Después, en el 2019, hace 5 años, un poco más, Trump vino con una propuesta de comprar Groenlandia. Y yo creo que todos los daneses en esa ocasión lo tomamos un poco como una broma, que eso no podía ser verdad, eso no podía ser una propuesta seria, y el gobierno danés dijo que no, de forma contundente, que no hay forma, que Groenlandia no está a la venta, y se enfadó mucho Donald Trump. Y resulta que ahora estamos aquí otra vez. Y esta vez es más serio, parece, porque esta vez no es negociación, no es una propuesta, es una amenaza.
Claro, él puso un precio en aquella segunda ocasión. Ahora también ha habido muchos medios económicos. El Financial Times, por ejemplo, ha puesto un precio a lo que costaría Groenlandia. Si de repente pusiera esos miles de millones, billones encima de la mesa, Dinamarca se lo pensaría. Es una hipótesis muy relevante, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que como bien ha aportado Scholz, las fronteras son inviolables. Yo creo que Groenlandia es parte del reino danés. Ha sido así durante 300 años. Yo creo que la propuesta para los daneses, por lo menos, es absurda. O sea que no podemos vender un territorio. En todo caso, no es un asunto que puede decidir el gobierno danés como un negocio. Es asunto que debería decidir el pueblo de Groenlandia. Hola Casper, aquí Marc desde Alemania. Hola, Marc. Pero ¿podría pasar que el pueblo de Groenlandia se autodeterminase y decidiese aceptar la oferta? Porque a fin de cuentas estamos en terrenos hipotéticos, ¿no? Pero que Estados Unidos, primera potencia mundial, ponga este dinero sobre la mesa y quizá una protección para muchas décadas y bienestar, bueno, quizás no es una oferta para descartar tajantemente, ¿o sí? No, para el pueblo de Groenlandia no, de ninguna forma. Y es importante también subrayar que el pueblo de Groenlandia tiene el derecho de autodeterminación. O sea que si quieren independizarse, lo pueden hacer mediante un referéndum. O sea que en ese sentido es diferente de lo que estamos viendo en España. O sea que hay posibilidad de hacer un referéndum y decir y optar por la independencia. Y en ese caso haría falta una asociación muy fuerte, porque Groenlandia no se puede financiar por sí mismo. Actualmente Dinamarca está pagando mitad de su presupuesto. Haría falta algo parecido en un futuro independiente. Así que es una posibilidad, claro. Siendo danés, ¿hacia dónde miráis con mayor preocupación? ¿Hacia Estados Unidos o hacia Rusia ahora mismo? Bueno, yo creo que todavía hacia Rusia, pero este desarrollo ha cambiado un poco las piezas del puzzle, ¿no? Que llevamos ya unos años hablando del expansionismo de Rusia y que de repente viene nuestro mejor amigo, la superpotencia, el íntimo aliado de Dinamarca, con una propuesta casi también de expansionismo, de querer llevarse un territorio de un amigo. Eso yo creo que ha causado casi un estado de shock en el pueblo danés. ¿Y el gobierno ha respondido? ¿Cuál es la respuesta del gobierno? ¿Van a hablar de algo con Trump sobre esta cuestión? ¿O de momento han quedado paralizados por la sorpresa de esta amenaza? Más bien paralizados. Yo creo que la reacción ha sido de cautela, de un poco como la línea de Bruselas, de mantenerse discreto. La primera ministra danesa sigue refiriéndose al pueblo groenlandés, que al fin y al cabo será su decisión. O sea que no podemos estar hablando de vender territorios, no estamos en eso. Pero yo creo que lo que se respira en Dinamarca, vengo de ahí ahora, es un sentido de casi de impotencia, que sabemos todos si Estados Unidos quisiera poner la bandera americana en Groenlandia, no podemos hacer nada. O sea que no tenemos capacidad de responder. ¿Y claro, quién va a acudir en nuestra defensa? No sabemos. Claro, es un territorio no solamente estratégico, que es un poco la razón por la que Trump ha dicho lo que ha dicho, sino que también es Groenlandia, Casper, una tierra muy rica en recursos naturales, ¿no? Sobre todo recursos futuros. Es que es fundamental. Yo creo que por eso es lógico el interés que tiene Trump en Groenlandia, que tiene muchísimos recursos naturales, tiene petróleo, tiene minerales, tiene tierras raras, imprescindibles para el futuro energético. Y Trump está en una competición muy severa con China. Yo creo que el núcleo del asunto es esa competición con China, que Trump quiere
quedarse con los recursos naturales de Groenlandia y controlar esos recursos y a cualquier precio, parece. Kasper Klopp, que es periodista danés, colabora con diferentes medios de comunicación daneses, nos ha atendido desde Barcelona. Te agradezco mucho, Kasper, que nos ayudes a entender mejor este conflicto. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. De Groenlandia a Canadá, es otro territorio con posibilidad de invasión, ¿no? Es otro país que mantiene un pulso contra Trump. Justin Trudeau anunció este lunes que dejará su cargo como primer ministro del país, también la jefatura del Partido Liberal. Esa noticia causó un gran impacto, pero horas después las miradas cambiaron y de nuevo se dirigieron hacia el presidente, el futuro presidente norteamericano, que volvía a hacer referencia a su vecino del norte, al decir que Canadá debería ser el estado 51 de la Unión Americana. Subrayó que podría hacer uso de la fuerza económica para deshacerse de la frontera. Como siga subiendo y bajando, va a llegar hasta Argentina y Chile, Marc. Sí, Javier, estamos viendo cosas, como decía aquel personaje de Blade Runner, que nunca creeríamos que veríamos. Las amenazas que comentamos hace un momento a Dinamarca, la amenaza también a Panamá, ¿no? Y ahora la amenaza de convertir a Canadá en el estado número 51 de la Unión, o 52, si imaginamos en estos futuros de ficción que Groenlandia ya estaría dentro, ¿no? Sería el estado 52. Es como si volviesen conceptos y prácticas que parecían muy obsoletas, ¿no? Un poco como si Putin, con su invasión de Ucrania del 2022, hubiese abierto un precedente, hubiese dado permiso para decir que las fronteras ya no valen y que se pueden hablar de estas cosas inimaginables y regresar a prácticas del siglo XIX. A mí, quizá lo idealizo un poco, pero Canadá siempre me ha parecido que era un país que reunía lo mejor de Estados Unidos y lo mejor de Europa. Y la verdad es que no me lo imagino como estado 51. Bueno, vamos a ver qué pasa a partir del 20 de enero, cuando Trump... Pero bueno, seguro que no, es inesperado y veremos cosas que todavía no podemos ni imaginar. Sí, había un cómico americano, era canadiense, que decía de broma que Canadá es exactamente igual que Estados Unidos, pero en limpio, con buena sanidad y sin pistolas. Sumo a la conversación a Xavier Arbós, que es catedrático emérito de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, presidente del Consejo Internacional de Estudios Canadienses. ¿Qué tal, Xavier? ¿Cómo estás? Buenos días. Fui presidente del Consejo Internacional de Estudios Canadienses, ya no. Fuiste. ¿Por qué? Lo primero, para enmarcar esto políticamente, yo antes comentaba que había dimitido Justin Trudeau. ¿Por qué ha dimitido Trudeau? ¿Qué tiene que ver Trump en esto? Ha dimitido desde antes de que Trump ganara las elecciones y ha dimitido por una caída enorme en su popularidad que le restaba cualquier opción en las siguientes elecciones, que teóricamente deberían celebrarse en octubre de 2025. A raíz de esto, en su grupo parlamentario, el del Partido Liberal de Canadá, ya se despertaron voces que directamente pedían que se retirara. ¿Qué va a pasar? ¿Hay alguna posibilidad de que también en Canadá gane la derecha más conservadora? Sí, va en primer lugar en todas las elecciones el Partido Conservador de Canadá, que tiene poco que ver con la imagen que teníamos del anterior Partido Conservador, es decir, una imagen de un Partido Conservador más parecido a los Tories británicos de toda la vida. Su líder es un personaje escéptico respecto a la eficacia de las vacunas, del hablado maravillas Elon Musk, que por otra parte ha tratado de modo gravemente insultante a Justin Trudeau. O sea, no es un Trump, el líder conservador es menos ostentorio, que diría Jesús Gil, pero sí es un personaje que está a la derecha de todo lo que Canadá había conocido hasta ahora, como también la sociedad en parte. Buen día, Xavier, desde Buen día. Alemania. Como constitucionalista y haciendo un poco de nuevo ficción, pero creo que es el modo en el que debemos ponernos para anticipar lo que puede pasar. Como constitucionalista, ¿cuál podría ser el proceso para que Canadá acabase convirtiéndose en el estado número 51 de Estados Unidos? ¿Hay una vía, hay un proceso para que esto pueda pasar hipotéticamente? Yo creo que no hay ninguno. Es decir, las constituciones no prevén el suicidio del país que rigen. Y por otra parte también hay que decir que, en primer lugar, ahora las encuestas muestran siempre cifras del alrededor del 15% de personas que querrían fusionarse con Estados Unidos, y tenemos que tener en cuenta también que Canadá existe desde 1867 precisamente por
que hubo unos habitantes allí que prefirieron no separarse de la corona británica. Es decir, cuando empieza Estados Unidos, cuando hace su independencia, lo que queda de las colonias británicas de América del Norte es Canadá, que luego se convierte en un país del tipo de los de la Commonwealth en 1867. Hay una generación que ahora está desapareciendo, que ha tenido siempre muy claro que hay perfiles que son necesarios para preservar la identidad canadiense. Ya se ha mencionado aquí un sistema público de salud, por otra parte también el bilingüismo oficial, más o menos asumido, pero sí que es un elemento que los canadienses han tomado por lo menos hasta los años 60, como un elemento de distinción para no ser absorbidos por el gigante del sur. Claro, si de repente esto se convierte en un casus belli por parte de Elon Musk y de Donald Trump, puede haber una especie de, no guerra comercial, pero intentar estrangular a Canadá por esa vía económica. Sí, la guerra comercial ya se ha anunciado. O sea, Trump anunció tarifas aduaneras del 25%, las mismas que en relación con China. Es verdad que en relación con Canadá no mencionó que descartaba cualquier opción militar, pero hay que tener en cuenta que más del 75% de las exportaciones canadienses se refieren o se mandan a Estados Unidos, mientras que sus importaciones son de alrededor del 55%. Es decir, que sería bastante desastroso para Canadá. Por eso, seguramente, el líder conservador canadiense se viene manifestando en el sentido de decir que una victoria suya significaría una rebaja de impuestos en Canadá y, por lo tanto, mejores inversiones estadounidenses. Tiene un tono más conciliador respecto a esto, pero estas tarifas aduaneras preocupan mucho en Canadá. Basta leer la prensa para darse cuenta de que esto no se toma bastante en serio. Trump dijo en una rueda de prensa que no descartaba el uso de la fuerza militar. Hablaba, creo, tanto de Groenlandia como de Canadá. ¿Cómo reaccionarían los canadienses ante una invasión del vecino del sur? Yo creo que es algo que no se contempla. Por otra parte, aunque estas referencias históricas ya dejan bastante frías a las nuevas generaciones, Canadá tuvo sus conflictos a principios del siglo XIX, una guerra en 1812 contra Estados Unidos, y de hecho, para la pequeña historia, la Casa Blanca es blanca porque en 1812 las tropas británicas llegaron hasta Washington y quemaron la casa, y de ahí, de la nueva pintura, el nombre de la Casa Blanca. Esto queda para la cultura popular canadiense, pero es algo absolutamente impensable, porque en todas las contiendas mundiales ha habido una alianza estrechísima entre Estados Unidos y Canadá. Parte del sistema de defensa antimisiles de los Estados Unidos es un mando conjunto que tiene bases en Canadá. Yo creo que eso es absolutamente impensable, mientras que desgraciadamente los apuntes de una guerra comercial sí que están sobre la mesa. Xavier Arbós, es catedrático emérito de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona y expresidente del Consejo Internacional de Estudios Canadienses. Gracias por tu tiempo y por este diálogo, Xavier. Cuídate. De nada, igualmente. Hasta luego. Hay un punto de bullying, de todas maneras, en todo lo que estamos contando, y en el caso de Canadá y Estados Unidos, desde luego, Marc, ya sabes, y tú lo conoces igual, que la manera que tienen los americanos de mofarse de los canadienses es tildarlos de pusilánimes, ¿no? De gente que está siempre pidiendo perdón, además. Sí, pero yo cuando vivía en Washington, a mí me encantaba escaparme a Canadá, a Toronto, a Montreal. Montreal tenía un sabor europeo, ¿no? Y esta conjunción de lo americano y lo europeo que creo que hace de este país un país único. Sí, hay una especie también de envidia latente de Estados Unidos hacia arriba por ese carácter francés que todavía conserva Canadá. Seguimos a la vuelta de una publicidad muy breve. Tenemos un invitado que está también ahora ya en Madrid, sentado en el estudio. Hasta ahora. Dans un grand Boeing bleu de mer, je reviendrai à Montréal.
avec l'hiver, me marier avec l'hiver. Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière. Nunca es mal momento, Marc, para escuchar a este hombre que ha inspirado también a tantos cantautores españoles, ¿no? Como Paco Ibáñez o Javier Cray. Sí, Georges Brassens y esta canción, bueno, aparte de ser un gran cantautor y un gran cantante y compositor, es un poeta, ¿no? Y esta canción dice, y lo resumo más o menos, que sea uno joven o viejo, cuando uno es tonto, o perdóname la palabra, cuando uno es gilipollas, no importa que seas joven o mayor, lo serás siempre. Este es el mensaje de la canción. No sé si el personaje del que hablaremos responde a esto, pero bueno, da para reflexionar, como los grandes poemas y las grandes canciones de Georges Brassens. Ese personaje es Jean-Marie Le Pen, que es el líder, o fue el líder de la extrema derecha francesa, que ha muerto esta semana, tenía 96 años, estaba enfermo desde hacía un tiempo. Le Pen fundó el Frente Nacional y fue su líder durante casi 40 años. Nunca llegó al Elíseo, con su manera de hacer política sembrada de ese conservadurismo y una xenofobia que ahora casi nos parece light comparada con lo que estamos viendo, ¿no? Pero sí que se anticipó a esta ola populista que parece resurgir en muchas partes de Europa. Yo creo que fue una especie de posfascista, Marc, cuando no estaba de moda ser fascista como ahora, ¿no? Sí, sin duda fue un precursor y anticipó con 30 años de antelación cosas que están pasando ahora, ¿no? Yo tuve la ocasión de entrevistarlo una vez y estar largamente hablando con él y era, bueno, no, hay que decir que era un gran personaje, ¿no? Primero el lugar donde vivía. Él vivía en el castillo de Montretout, que era un palacete en una colina en las afueras de París, desde donde se veía todo París. Y me recordaba este castillo un poco, ¿sabes el castillo del Capitán Haddock en los cómics de Tintín? Sí. O la casa de la familia Monster, una mezcla del Capitán Haddock y la familia Monster. Era un lugar muy señorial que le había regalado un millonario en los años 70 después de sufrir un atentado Le Pen en su domicilio de París, y un sitio un poco caótico, lleno de objetos, de cuadros, de libros, estatuillas de Juana de Arco, retratos del propio Le Pen, muchos libros, un barco en miniatura. Pero claro, Jean-Marie Le Pen, como tú has explicado, no era un personaje de Tintín, era un personaje bien real, y mi impresión, si me olvido de todo lo que dijo, de lo que hizo, de lo que significó, de su xenofobia, su antisemitismo, su nacionalismo a ultranza, su racismo, su simpatía por el mariscal Pétain, el líder colaboracionista de Francia, su defensa de las torturas. Bueno, hay una larga lista de cosas. Si nos olvidamos de esto, la verdad es que la impresión que uno tenía cuando hablaba con él era que estaba conversando con un personaje de la historia, ¿no? De la historia del siglo XX, porque es verdad que ha marcado desde los años, en Francia por lo menos, de los años 50, 60, 70, toda una época, y se adelantó, fue el primer partido y el primer líder de esta extrema derecha que tuvo éxito electoral y que tuvo un papel en un país democrático como fue Francia, y ahora hay muchos herederos de Le Pen aquí y en Estados Unidos, y su hija tiene muchas opciones para llegar al poder próximamente. Y en el trato personal, Marc, era lo que parecía. Creo que es un personaje, también se lo rifaban en programas de televisión, porque era, al margen de ser un fascista, que era lo que era un tipo culto, era un tipo que siempre daba espectáculo, ¿no? Daba espectáculo, era culto, era un gran conversador, era un gran provocador, sabía decir cosas que no las decía solo para provocar, es que las pensaba de verdad, ¿no? Y ahora se han recordado, pues por ejemplo, él decía que las cámaras de gas fueron un detalle de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Fue condenado por esto, o defendió las torturas. Yo le insistí cuando hablé con él si se reafirmaba, y decía que sí, por supuesto que él se reafirmaba. Y él se definió a sí mismo, y esto me llamó mucho la atención, dijo, es que yo soy un personaje antediluviano.
Un dinosaurio. Hace mucho tiempo. Guillermo Fernández Vázquez es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y autor del libro ¿Qué hacer con la extrema derecha en Europa? El caso del Frente Nacional. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Teníamos personajes, teníamos uno en España como Blas Piñar, teníamos a este personaje, a Jean-Marie Le Pen, forman parte de esa gente irredenta, ¿no?, que se aferraba al fascismo en esa época de la posguerra mundial. Sí, y de hecho tenían una cierta relación personal, Jean-Marie Le Pen y Blas Piñar, hasta el punto de que Jean-Marie Le Pen vino a Madrid, vino bastantes veces a Madrid a apoyar a Blas Piñar, primero con Fuerza Nueva y luego con un partido que precisamente creó Blas Piñar, que se llamaba Frente Nacional, ¿no? Un poco intentando imitar a Jean-Marie Le Pen, ¿no? Y de hecho, Jean-Marie Le Pen tenía una cierta relación con España, desde luego más de la que tiene su hija. A ver, te tenían, no sé si en lo físico o en lo postural, un aspecto musoliniano los dos, ¿no? Tanto Le Pen como Blas Piñar. ¿Tú ves algo de ellos en los nuevos líderes de la extrema derecha española? Bueno, yo creo, efectivamente, yo creo que son distintos también generacionalmente, incluso lo comentabais antes un poco con Marc, ¿no? Marc y tú. También son de una generación distinta, por ejemplo, Jean-Marie Le Pen, ¿no?, nace en 1928 y Blas Piñar en 1918, ¿no? Y tenían, yo creo, un pozo mayor de cultura literaria, histórica, musical, por ejemplo, también en el caso de Jean-Marie Le Pen, que ahora yo creo que líderes como Salvini o como, no sé, claro, o como Trump, pues no son muy distintos, ¿no? No te lo imaginas en el Kennedy Center, escuchando la séptima de Beethoven, ¿no? Exacto. Marc. Sí, hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y Jean-Marie Le Pen era muy francés, estaba muy marcado, ¿no?, por la historia francesa y por la historia del colaboracionismo en la Segunda Guerra Mundial, pero yo creo que sobre todo por la guerra de Argelia fue determinante para él, para su visión del mundo y luego para el partido que él fundó y que heredó su hija. Sí, hay algo realmente espectacular en eso, porque efectivamente Jean-Marie Le Pen atraviesa como casi todas las últimas décadas de la historia política francesa, porque empieza con Pierre Puget, ¿no?, en los 60, pero luego hay la cosa curiosa es que él y su partido se hacen conocidos en el mundo entero y sobre todo en el mundo de la extrema derecha por primera vez sacar el tema de la inmigración, ¿no?, y hacerse conseguir traer a la extrema derecha política otra vez a la escena política gracias al discurso anti-inmigración, pero cuentan, o hay muchos libros y bibliografía que cuenta que al principio Jean-Marie Le Pen en realidad no estaba de acuerdo con este discurso anti-inmigración, precisamente porque él decía, bueno, pues que los argelinos son franceses, ¿no? Y entonces le convencen para bueno, pues para poner encima de la mesa este discurso, y finalmente funciona tan bien que se hace, ¿no?, que hace de eso la marca política del Frente Nacional francés. Claro, estos fascistas de los 60, 70, incluso 80, trabajaban muy bien la puesta en escena, ¿no?, y la estética. Yo no sé si los líderes de la extrema derecha actual están aprendiendo algo de ellos y por eso calan tanto entre los jóvenes, ¿no? Sí, desde luego Jean-Marie Le Pen se cuenta mucho que él, su figura alcanza mucha potencia después de salir en un programa de televisión de máxima audiencia y donde hace una puesta en escena espectacular, hace un minuto de silencio en directo, se enfrenta con los periodistas y a partir de ahí se convierte en una especie de fenómeno televisivo y al que siguen invitando todo el rato, ¿no? Pero él efectivamente hace gala de un modo de ser, de una masculinidad, diríamos ahora, ¿no? Fuerte, ¿no?, muy atrevida, provocadora, que no se arrepiente. Y eso, en cierto modo, sí que podríamos decir que conecta, ¿no?, con estas figuras nuevas de la extrema derecha, sobre todo hombres, que también están proponiendo como un modelo de ser hombre o un modelo de masculinidad o de virilidad, ¿no?, que parece que está atrayendo sobre todo una parte de los jóvenes y de los jóvenes varones, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo Jean-Marie Le Pen tenía un límite, estaba en el extremo, no lograba superar un cierto número de votos, ¿no? Incluso yo había oído decir que en realidad él nunca quiso
ser presidente ni llegar al poder, que lo suyo era hacer oposición y hacer ruido. En cambio, los de ahora sí que han llegado al poder y está mucho más cerca. Y el gran ejemplo es Marine Le Pen, su hija, que ha cambiado respecto a Jean-Marie Le Pen con la nueva generación. Claro, efectivamente, yo creo él lo ha reconocido alguna vez, ¿no? Que él en realidad llegar al poder no era su objetivo, ¿no? Que su objetivo era más no sé cómo ahora diríamos, la lucha cultural, ¿no? O algo así, o sea, la provocación, la extensión de sus ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso él en su propio partido le echaron porque consideraban que boicoteaba la estrategia para intentar llegar al poder. A mí en ese sentido me parece muy curioso una cosa, y es que las vueltas que da el mundo, ¿no? A él le echan de su partido en 2015 precisamente porque dice cosas demasiado brutas, por provocar demasiado, y ahora, 10 años más tarde, ese tipo de discurso provocador vuelve a estar de moda con Trump, ¿no? Es decir, lo que hace 10 años te hacía que te echaran de un partido, ahora te hace ganar elecciones, por decirlo así. Es verdad. Oye, tu libro se llama ¿Qué hacer con la extrema derecha en Europa? ¿Qué hacemos con la extrema derecha en Europa? Bueno, de momento estar muy vigilantes, porque verdaderamente la situación es muy complicada, sobre todo ahora con la victoria de Trump y claro, teniendo tantos aliados como tiene en Europa, ¿no? Empezando por Meloni, y veremos qué pasa en Austria. No hay una respuesta clara y o sea, no hay una tecla que tocar, ¿no? Yo creo que sí lo que sí que es importante es, o una cosa que yo siempre suelo comentar es que me gusta. Yo iría del escándalo, del pánico moral, para intentar entender las razones, ¿no? Las razones de, bueno, por qué convence a tanta gente, ¿no? O por qué convence a ciertos grupos o a ciertos sectores más que a otros. Qué cosas puede estar haciendo bien, ¿no? O por qué, por ejemplo, en este caso no es Europa, es Estados Unidos, pero por qué, o cómo es posible que Trump logre, o qué han hecho, ¿no? En el mundo de Trump, qué estrategias han puesto en marcha para intentar aumentar el voto dentro de la comunidad latina, ¿no? ¿Y ves una responsabilidad de la izquierda ahí? Sí, desde luego sí, pero también reconozco que a veces yo creo que la izquierda o los progresistas, ¿no? Tendemos a fustigarnos demasiado, es decir, que la extrema derecha gane o avance no es solo porque la izquierda lo haga mal, es que bueno, verdaderamente dispone de medios, dispone sobre todo una cosa que yo a veces hago una broma, ¿no? Con esto, que es dispone de mucha coordinación internacional. O sea, ahora mismo si un líder de extrema derecha podría estar viajando todos los días por el mundo en reuniones, claro, por ejemplo, las CEPACs norteamericanas ahora hay en 5 países, ¿no? Sí. Y hay continuamente estos foros de extrema derecha, ¿no? Y eso es muy importante. Guillermo Fernández Vázquez, que es doctor en Ciencias Políticas por la Complutense en Madrid, autor del libro ¿Qué hacer con la extrema derecha en Europa? El caso del Frente Nacional, publicado por Catarata. Gracias por acercarte al estudio en Madrid, Guillermo. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Está pensando que muchos de esos jóvenes que ahora votan a Vox, Marc, seguramente ni siquiera han oído hablar en su vida de Blas Piñar, ni saben lo que significaba, ni lo que hacía, ni lo que decía desde su asiento en el Parlamento, ¿no? Sí, eran personajes, como te explicaba que decía Le Pen, antediluvianos, ¿no? Y que ahora son casi de la prehistoria, pero en algunos casos, en el de Le Pen clarísimamente, determinantes para la situación y el mundo actual. Blas Piñar murió en el 2014, también con casi la misma edad con la que ha muerto Le Pen, con 94 años. ¿Te vuelves a Berlín? ¿Cuándo? Me vuelvo mañana me vuelvo a Berlín. Sí. Mañana vuelves a Berlín. ¿Tienes algún viaje en la cartera? Bueno, varios en mente, porque ahora viene la campaña electoral. El 23, en 6 semanas, son las elecciones en Alemania,
Y bueno, hay que aprovechar y hay que explicar a Alemania cómo está el país, los alemanes, y a ver si podemos un poco detectar el ánimo, ¿no?, de Alemania, que no es muy bueno, pero ante elecciones que serán determinantes, por supuesto, para Alemania, pero también para Europa. Es la suerte o la desgracia del corresponsal. Siempre que aterrizas en un país nuevo pasan más cosas de las que esperabas, ¿verdad? Sí. Marc Bassets, corresponsal del País en Alemania. Hasta la semana que viene, Marc, cuídate. Gracias, Javier. Un abrazo. If a bird broke its beak, would its song be small and weak? Would it be known as just the same, or be a bird in name? At a loss for words, it's beyond belief. You would know, to me then, like a hymn or song, where the words they would rhyme, just move along. Maybe there's a cause that's without a fair. Maybe there's some truth that's without a fair. Then you came along, drew some lines. The only thing I'm guilty of is killing time. Hola, soy Leila Guerriero, soy periodista, vivo en Buenos Aires. El pianista Glenn Gould decía que para cada persona existe una proporción óptima entre el tiempo transcurrido a solas y el que pasa en compañía de otros. Él, para depurar una hora junto a alguien, necesitaba días en soledad. La cercanía trae problemas. Lograr la distancia justa no es sencillo. Hace una semana me llegó un newsletter de una casa de decoración. El correo decía en el asunto: ¿estás un poco cansado de la convivencia? Intrigante. Una casa de decoración metida en un tema al que se consagran quienes hacen terapia de pareja, los astrólogos y los amigos confesionales. ¿Qué podía decir una tienda que vende lámparas y jarrones sobre el camino angustiante del deterioro, del desamor, de todo lo que entra en deflagración durante la convivencia, de las rudimentarias pero voluntariosas brazadas con las que se nada en el océano de lo que se ha perdido? ¿Qué acerca de la irritación, del aburrimiento, de los largos periodos sin sexo, de los desayunos amargos, de la pulsión de revancha, de frases como «vos antes no eras así», de las ruinas, de los escombros? Abrí el newsletter y me encontré con esta frase: no te puedo dar la solución mágica, pero sí decirte que un lindo biombo puede hacer que todo fluya mejor. Un biombo. Los problemas de convivencia no se solucionan con un biombo que impida ver, porque ese es precisamente el problema, que se ha dejado de ver. En algún momento el otro ya no es alguien que dice cosas interesantes, sino un papanatas que repite las mismas 4 ideas de siempre y todavía las encuentra ingeniosas. Ya no es el héroe que sale bien parado de todos los problemas, sino un tarado que toma riesgos innecesarios. Ya no es el ser pacífico y contemplativo que nos enamoró, sino una plasta que no mueve el trasero de la silla y no tiene iniciativa. La solución no es poner un biombo, sino al contrario, ver mejor. Ver si hubo alguna vez un héroe, ver si hubo alguna vez un ser pacífico, ver si hubo alguna vez alguien interesante, o si nunca hubo nada, solo fantasías, solo la trama del invento.
Un biombo ayudaría en ese caso, para usarlo de escudo ante las esquirlas de las bombas que nosotros mismos sembramos en el pasado. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.